tenemos muchas emociones. Cada uno define, cada uno manifiesta estas emociones de diferente manera. Si ustedes se dan cuenta que en la presentación dice se manifiesta con expresiones somáticas, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con somático? Eso lo vimos nosotros creo que ustedes ya a estas alturas ya lo saben. Somático se refiere a algo corporal del cuerpo, una manifestación corporal, ¿verdad? Entonces, les coloqué aquí 4 únicamente. Ustedes en sus hojas creo que tienen más, y si no también pueden compartir ustedes con algunas aquí en el chat, pero expresiones somáticas les coloqué lágrimas, sudor, temblor, aceleración de palpitaciones. Son manifestaciones de las emociones. Por ejemplo, cuando yo estoy feliz, ¿qué hacemos cuando estamos felices? Nos reímos, cuando estamos tristes lloramos, a veces cuando estamos enojados nos ponemos rojitos, a veces nos ponemos a temblar. Entonces son como diferentes manifestaciones. Por ejemplo, cuando alguien tiene miedo, si yo les preguntara a todos ustedes qué hacen cuando tienen miedo, seguramente cada uno tiene una reacción diferente. Hay personas que se quedan paralizadas, no se pueden mover, hay personas que ponen a llorar del miedo, hay personas que cierran, hay personas que se paran, incluso hay personas que hasta vomitan, ¿verdad? Entonces son manifestaciones diferentes. No todas las personas vamos a tener las mismas manifestaciones, sino que cada quien las tiene dependiendo de su personalidad, de la situación, de una serie de aspectos que contribuyen a la manifestación de estas emociones. Luego, bueno, vamos bien hasta aquí, espero que sí. Permítanme un ratito. Ahí está. Disculpen. Bueno, dice las emociones son de corta duración, pero muy intensas. Entonces, yo aquí les coloqué, si se dan cuenta, una ilustración de un niñito que está sorprendido, ¿verdad? Entonces, la sorpresa también es una emoción. Entonces, si nosotros pensamos en la duración de una emoción, por ejemplo, que ustedes lleguen a una fiesta sorpresa de su cumpleaños, ¿cómo se sentirían? Todos se sentirían felices, ¿verdad? Sorprendidos. Quizá como están el monito o el bebé, pero esto no les va a durar toda la fiesta, o sea, ustedes no van a estar sorprendidos toda la fiesta, eso va a durar mientras ustedes reciben la noticia, mientras reciben los regalos, van a tener la emoción, pero conforme va pasando el tiempo, la emoción va desapareciendo. Entonces, esa es la particularidad de la emoción, de todas las emociones, que son muy fuertes, también son muy cortas, ¿verdad? O, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo de la vida cotidiana, cuando vamos caminando por una calle y viene un perro y nos ladra, ¿verdad? Nos asustamos. Entonces nos asustamos, tal vez nuestras palpitaciones son rápidas, sudamos, que les empezamos a temblar, pero seguimos caminando, llegamos a la universidad, llegamos a la casa, entonces el susto ya no es tan grande. O sea, hoy me asusté antes, un rato, ahora no lo siento. Entonces, es lo que caracteriza la emoción, la corta duración y la intensidad que tiene la emoción. Para entender bien, hay una clasificación de emociones. Entonces, las emociones se dividen en primarias y secundarias. Esto me gusta a mí compararlo un poco con los colores. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son los colores primarios, seguramente todos me lo van a decir, o espero yo, ¿verdad? Que son rojo, amarillo y azul. Bueno, las emociones primarias son alegría, tristeza, enojo y miedo. Miren, ya no tuvimos la oportunidad en clase de hacer la otra comprobación de película. No sé si ustedes se acordaban de eso, pero la película era la de Intensamente. Yo pienso que tal vez más de alguno de ustedes haber visto esta película. Y si pueden verla un poquito de tiempo, pues les ayudaría, porque caricatura, pero es muy educativa a nivel de emociones, ¿verdad? Y si se dan cuenta, los personajes principales de los que están en la cabeza
son alegría, tristeza, enojo y miedo, solo que ahí en la película creo que hay una más. Entonces, pero las principales son alegría, tristeza, son las 4. ¿Va? ¿Qué diferencia las primarias de las secundarias? Hice la comparación de los colores. ¿Por qué? Porque los colores primarios son rojo, amarillo y azul. Los secundarios salen, ¿de dónde salen? De la mezcla de los primarios, ¿verdad? O sea, el verde o el anaranjado, por ejemplo, lo obtenemos del rojo y el amarillo. Entonces, las emociones primarias le dan paso a la secundaria. Dos cosas bien importantes de las emociones secundarias, porque primero son secundarias porque son mezcla de las primarias. Y el segundo aspecto que las hace secundarias es que son aprendidas a lo largo de la vida. Entonces, eh, ¿por qué aprendidas? Porque, por ejemplo, un niño un bebé, imaginemos un bebé cuando nace y empieza ya tiene meses, el bebé se pone triste, el bebé se pone alegre, cuando no le dan su pachita se enoja, también siente miedo. Han visto que a veces los bebés hasta con un peluche sienten miedo. Entonces son emociones que nosotros ya traemos, ¿verdad? Entonces se llaman primarias. A diferencia de las secundarias, les decía, pongamos un ejemplo, digamos, los niños cuando son chiquitos, un niño no tiene vergüenza. No sé si ustedes han notado eso. La vergüenza no existe, la vergüenza se aprende, ¿verdad? Entonces la sociedad nos ha enseñado, nos enseña, dice que nos enseña a nosotros y a los niños poco a poco a ir teniendo vergüenza, a ir teniendo asco. Un niño puede estar haciendo algo que a nosotros parezca ridículo o que nosotros no nos animemos a hacer. Él lo va a hacer sin ninguna inhibición, lo va a hacer tranquilo porque para él no hay vergüenza. Con el paso de los años van haciendo la vergüenza, ¿verdad? Que es cuando todos empiezan a burlar, cuando empiezan a escuchar comentarios que lo hacen sentir mal, entonces va aprendiendo a tener vergüenza. La sorpresa, el amor, el asco o aversión, dice aquí, son las secundarias. La aversión es el asco, ¿verdad? O sea, cuando tenemos asco a algo. Esto también es algo muy aprendido porque si ustedes se dan cuenta, los niños pequeñitos, yo no sé si ustedes han visto niños pequeños cuando ellos miran una mosca, por ejemplo, o un animal. Uno a veces ha encontrado niños apachando una mosca, juntando hormigas, agarrando un caracol, cosas que nosotros no haríamos. Yo estoy segura que no haríamos un montón de esas cosas porque nos da asco, pero ellos no, porque esa emoción aprenden. ¿Y cómo la aprenden? Cuando ellos están jugando con la mosca, por ejemplo, y viene la mamá y ahí no, suelta la mosca, chis, déjala. Entonces, ¿qué aprende el niño? Que no, que la mosca no, que hay que soltarla. Entonces el niño ya aprendió a tener asco, ¿verdad? Que es lo que yo les decía. Entonces, todas estas emociones secundarias, recordemos que lo básico de ellas es que primero son mezcla de las primarias y segundo son aprender a lo largo de a lo largo de nuestros primeros, lo primero que vamos aprendiendo. Entonces, esa es la diferencia. Para que ustedes no se les confunda esto, recordemos, si queremos recordar cuáles son las emociones primarias, recordemos los personajes de Intensamente. Está alegría, tristeza, enojo, miedo. De esos personajes, creo que la verdecita creo que se llama desagrado, que viene a ser el equivalente de asco, pero ella es la única que no entra dentro de las primarias. Entonces recordemos, las emociones primarias traemos las básicas y las secundarias van a ser mezcla de las primarias y van a ser aprendidas a lo largo de las experiencias que hemos tenido. Bueno, fíjense que yo les puse la presentación un poquito así resumidita, ustedes tienen sus hojas, porque el objetivo de esto es de que ustedes comprendan el tema, que pongamos ejemplos y todo, pero espero que tengan a la mano sus hojas y cualquier cosa me pregunten. Luego, aquí también sentí yo que hubo un poquito de confusión cuando vimos este tema de componentes de las emociones. ¿Qué quiere decir con componentes? Como partes de las emociones, o sea que la emoción se divide en dos partes. Entonces, la primera es la sensación subjetiva y la segunda es la manifestación externa de la emoción, es sensación subjetiva. Aquí les puse yo lo que sentimos
¿qué es eso? Lo que yo siento, dice subjetivo porque es algo que no se puede ver, no se puede tocar, es algo que no es objetivo, ¿verdad? Entonces es una sensación interna que nosotros tenemos. Y la manifestación externa de la emoción va a venir a ser todas esas manifestaciones externas que acabamos de ver hace un momento, como reír, llorar, temblar, ¿qué les digo yo? Que las palpitaciones estén muy fuertes, vomitar, todo la expresión somática, digamos, va a ser la manifestación externa de emoción. Entonces la emoción está en la sensación subjetiva, que es la que no podemos ver ni podemos tocar, y la manifestación externa, que es la que nos hace ver las cosas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo aquí les coloqué en la presentación una ilustración donde hay una persona que tiene dos emociones en sus manos, ¿verdad? Y ya está escogiendo cuál, ¿verdad? ¿Cuál era mi objetivo con esto? Que ustedes se ilustraran con el hecho de que muchas veces nosotros, por ejemplo, nos sentimos enojados, pero nosotros estar nuestro enojo sin manifestar estuviéramos, ¿verdad? Entonces, eso es algo peculiar de los componentes de las emociones que no van de la mano. O sea, no por fuerza lo que yo siento es lo que yo manifiesto, ni lo que yo manifiesto es lo que realmente siento, ¿verdad? Entonces, en las hojas, yo no sé si ustedes, bueno, espero que las hayan leído, pero ahí hablaba sobre las actrices y los actores, ¿verdad? Que si nos damos cuenta, ellos dividen muy bien estos componentes, porque ellos pueden simular las manifestaciones de una emoción, ¿verdad? O sea, ¿qué nos referimos con esto? Ellos pueden reír, pueden llorar, pueden temblar, pueden gritar, sudar, pueden hacer lo que ellos quieran refiriéndonos a manifestación sin sentirlo, ¿verdad? Entonces, sí, yo pienso que tal vez todos en algún momento han visto una novela o una película, en una película donde, ¿qué les digo yo? El actor esté llorando y pues llora con mucho sentimiento, tanto sentimiento que nos hace sentir a nosotros esa tristeza y nosotros paramos llorando, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo esto? Porque el actor no está viviendo eso, o sea, todo al final de cuentas es una actuación, pero ellos tienen la capacidad ellos tienen la capacidad de manifestar esas expresiones, ¿verdad? Entonces están completamente separadas una de la otra. Entonces están separadas, ¿verdad? Entonces les decía, no necesitamos sentir lo que expresamos ni expresar lo que sentimos, aunque realmente así debería de ser, ¿verdad? Que nosotros expresar lo que sentimos, pero por diferentes situaciones nosotros muchas veces decimos, ay, no quiero que miren que estoy enojada, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo? Que manifiesto mi emoción de otra manera, y entonces no se dan cuenta que yo me siento enojada, me siento triste. Entonces, no sé si les va quedando clara esta parte de la sensación subjetiva y la manifestación externa. Entonces, sensación subjetiva es lo que sentimos en nuestro interior, lo que no miramos, no tocamos, solo nosotros lo sentimos, y si nosotros no lo expresamos, los demás no se podrían dar cuenta, ¿verdad? Porque es algo que solo nosotros sentimos. Y la manifestación externa de la emoción va a ser como manifestar esa emoción. O sea, si yo voy a reír, si yo voy a llorar, ¿verdad? Y como comúnmente se dice, si enojada, pero me aguanto. Entonces mi manifestación no, o sea, yo no voy a manifestar lo que siento, sino que yo tal vez me puedo ver tranquila, que no pasa nada, pero en mi interior mi sensación subjetiva va a ser otra, ¿verdad? Entonces, ese es perdón, esos son los componentes de las. Bueno, luego dice, aquí terminamos con las emociones. Entonces, si hacemos un resumen chiquitito de las emociones, dijimos que emoción iba a ser la alteración intensa de nuestro estado de ánimo, que puede ser agradable o desagradable, y se va a manifestar con manifestaciones externas o físicas. Recordemos que esas son visibles siempre, porque van a ser lágrimas, sudor, aceleración, de palpitación, dolor, todo esto. Característica principal de las emociones, que la emoción es corta y muy intensa.
Y las emociones están divididas en dos, en las primarias y en las secundarias. Las primarias podemos recordarlas así, la de intensamente, tristeza, enojo y miedo, son 4. Y las secundarias dijimos que iban a estar amor, sorpresa, vergüenza, asco o aversión. Característica de las emociones secundarias es que son aprendidas y son una mezcla de, ¿verdad? Entonces, vamos bien ahí con emociones. Los componentes de las emociones dijimos que iban a ser 2, sensación subjetiva, que no lo miramos, no lo tocamos y nadie puede saberlo, mi sensación subjetiva, si yo no lo manifiesto, o sea, si mi manifestación externa no va con mi sensación subjetiva. Entonces, es algo que no va de la mano. Podemos Entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a pasar a lo que es el sentimiento. Entonces dice que el sentimiento es el resultado de las emociones, ¿verdad? La palabra sentimiento viene del verbo sentir y se refiere a un estado de ánimo afectivo, por lo general, de larga duración. Entonces, si se dan cuenta, el sentimiento va a ser muy parecido a la emoción, pero va a tener cosas contrarias, porque también es un estado de ánimo afectivo, pero en lugar de ser de corta duración, va a ser de larga duración. Y normalmente un sentimiento tan intenso como una emoción, ¿sí? Entonces el sentimiento es resultado pero es más corto que la emoción y menos, no, es más largo que la emoción y menos intenso que la emoción. Entonces yo les coloqué esta ilustración, ¿verdad? Entonces aquí les voy a poner el ejemplo para que miremos de cómo es que nace un sentimiento de una emoción, ¿verdad? Porque dice que el sentimiento es resultado de la emoción. ¿Cómo pasa eso, dirán ustedes? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a ponerle nombre a la señorita que aparece ahí. Bueno, le vamos a poner Pepita y Pepito. Entonces, suponiendo que a Pepita le gusta a Pepito, que lo miramos ahí. Entonces, Pepito viene hoy y le regala una rosa a Pepita. Vale. Entonces, ¿qué emoción tendría Pepita? Pues de alegría, ¿verdad? Entonces ella se emocionaría mucho, estaría muy contenta y la emoción pasaría, ¿verdad? Le regaló la rosa, pasa. Pero viene Pepito mañana y le trae un chocolate, por ejemplo. Entonces, Pepito se emociona, se pone muy feliz, pero pasa su emoción, pero al siguiente día Pepito le lleva una serenata, por ejemplo. Entonces Pepita se emociona y otra vez se siente alegre. Entonces, día con día, Pepito está haciendo algo que ella está teniendo emociones. Y entonces, todas esas emociones se van a juntar y van a dar como resultado un sentimiento, ¿verdad? En este ejemplo, ¿qué sentimiento piensan ustedes? Puede ser el amor, ¿verdad? Entonces puede que Pepita ya se enamore de Pepito con todas estas emociones, ¿verdad? Que juntó y se conviertan estas emociones en un sentimiento. Entonces, si nos damos cuenta, el amor o el enamoramiento es un sentimiento, pero si se dan cuenta, no es de corta duración, sino que es de larga duración, porque la emoción de la rosa, por ejemplo, le duró a ella, ¿qué les digo yo? Hay unos 20 minutos y luego ella se fue a trabajar y ya se le olvidó, o qué sé yo. Pero el enamoramiento de Pepito le va a durar mucho más, ¿verdad? Días, años, meses, qué sé yo. Entonces aquí se ilustra muy bien cómo es que nace un sentimiento de una emoción o de varias, ¿verdad? Ahora pongámoslo de forma contraria si quieren para que ejemplifiquemos mejor esto. Por ejemplo, ahora vamos a suponer que Pepito es un niño y que Pepito está en su clase, le está recibiendo clase, pero hay un compañerito de él que se llama Juanito, digamos. Entonces Juanito, ellos no se hablan, pero Juanito viene y lo pasa empujando. Entonces Pepito dice, ay, ¿qué habrá pasado? Entonces él se molesta, se enoja y pero se le pasa el enojo, entonces sigue recibiendo clases y todo. Luego viene Juanito y al otro día le pasa, ¿qué le digo? Les digo, quitando su refacción. Entonces Pepito se molesta otra vez, es ya segunda cosa que le hace. Al otro día, Juanito le quita su mochila y se la esconde. Al otro día se burla de él en frente de todos. Entonces, si se dan cuenta estas emociones, ¿qué emoción sería la que tuviera Pepito en cada cosa que le hace Juanito? Sería enojo, ¿verdad? Entonces, él va teniendo enojo hoy, enojo mañana, enojo pasado, y ese enojo se va a convertir en ¿qué?
en odio. Entonces él ya va a tener ese sentimiento de odio, ¿verdad? Ya no va a ser solo una emoción de enojo, sino que él ya va a empezar con que es que yo no puedo ver a Juanito, es que él es mi enemigo, y entonces ya empieza el sentimiento. Entonces, por eso es que dice que el sentimiento es el resultado de la emoción, porque para que haya un sentimiento necesita haber emociones previamente. Entonces, bueno, yo les coloqué aquí algunos, yo creo que ustedes tienen los mismos en sus hojas, al menos, no me recuerdo. Sí, pero sentimientos, está amor, odio, pena, compasión, soledad, furia, melancolía, admiración, desprecio, indiferencia y paz. Estos son sentimientos porque son de larga duración, son menos intensos que una sorpresa, por ejemplo, pero siguen teniendo, siguen siendo sentimientos estos. Aquí no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta que dice furia. Entonces muchas veces me preguntan por qué enojo es una emoción y aparece como sentimiento también. Entonces sí, aparece como, puede aparecer como ambos porque va a depender de la duración y de la intensidad que se tenga para que se tome como una emoción o un sentimiento. No sé si vamos bien ahí, si alguien tiene preguntas, me las va haciendo, ya saben, que yo se las voy a contestar. Vamos a pasar a lo último, que es razones por las que reprimimos nuestras emociones. Primero, para entender bien este tema, ¿qué es reprimir, verdad? Dejemos claro de que reprimir va a ser esconder nuestras emociones o cambiarlas por algo. Reprimimos es cuando no queremos que nadie se dé cuenta, cuando lo queremos esconder. Entonces, en la ilustración que les coloqué, se dan cuenta, la manzanita de la derecha está triste, pero ella está reprimiendo su tristeza y quiere que la otra mire que está feliz, ¿verdad? Entonces, es una ilustración que muchas veces nos pasa. Les digo nos pasa porque creo que todos en algún momento hemos reprimido una emoción, la hemos escondido por diferentes razones. Las razones principales por las que reprimimos una emoción son estas tres. La primera, porque desde chiquitos nos enseñan a hacerlo. Entonces, nosotros vamos a esconder la emoción porque de chiquitos nos enseñaron a hacer eso. ¿Cómo nos enseñaron? Por ejemplo, Pepito llega con su mamá. La mamá está llorando, porque digamos que les digo, tuvo un problema. La mamá está llorando y llega Pepito y le dice, mami, ¿por qué estás llorando? ¿Estás triste? Y la mamá contesta, no, no tengo nada. Y se limpia las lágrimas, se da la vuelta y sigue haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, no necesariamente los papás nos dicen, no tienes que expresar tus emociones, esconderlas, no. Pero recuerden que los niños repiten lo que miran. Entonces ellos miran a mamá esconder una emoción, entonces ellos piensan que es normal, que así debe de ser, y también la reprimen, ¿verdad? O sea, desde chiquitos nosotros lo vamos viendo y nos vamos moldeando a cómo es. Luego dice, porque juzgamos las emociones. Esto también pasa mucho. Dice, juzgamos las emociones como buenas o malas. Y eso es algo que me gustaría hacer énfasis en esta parte, porque cuando empezamos ahorita y hablamos sobre emociones, yo les dije emociones agradables y desagradables, o sea, que son bonitas y que no son bonitas. Porque como les digo, creo que a nadie le gusta sentirse triste, a nadie le gusta sentirse enojado, pero si yo les preguntara a ustedes cuáles son las emociones buenas y cuáles son las emociones malas, todos tendemos a pensar que el enojo y la tristeza son malos y la alegría es buena. Es como lo que comúnmente nosotros pensamos, pero no, porque la tristeza y el enojo nos enriquecen a nosotros también. El problema es cómo nosotros lo expresamos. Entonces, a veces nosotros juzgamos, por ejemplo, la tristeza como algo malo y tendemos a reprimirlo. Antes de que se me olvide, la película de Intensamente, si ustedes ya la vieron, qué bueno, y si no, vuelvan a ver. Si ya la vieron, vuelvan a ver si pueden, y si no, mírenla. Yo sé que es una caricatura, pero de verdad cómo ilustra todo esto que estamos hablando, porque para los que ya la vieron, hay una parte donde la nena va con un amigo imaginario que es un elefante, no sé si recuerdan eso, y va con tristeza.
Entonces alegría no quiere que tristeza toque nada, porque si no los pensamientos de la niña se van a poner, ahí levantaron la mano. Bueno, bueno, no sé si ustedes quieren hablar. Basti Ramírez levantó la mano, entonces si usted gusta puede tomar la palabra. Ay, sí, perdonen una pregunta. Este, bueno, primero las que levantaron la mano, no sé si quieren tomar la palabra y quieren hablar o solo quieren que les conteste. Bueno, voy a ir contestando y si quieren tomar la palabra, me hablan sin pena y yo paro. Entonces dice, ¿por qué la soledad es un sentimiento? Porque la soledad es un sentimiento, es un estado de ánimo, de vacío, podría decirse que tenemos, y es un sentimiento porque es de larga duración, es menos intenso que una emoción, pero es algo que se mantiene constantemente. O sea, la soledad no es de que, ay, me siento solo un rato y se me pasa, sino que la soledad es de varios días y de más tiempo. Luego dice, que alguien más levantó la mano. No sé los que levantaron la mano, si gustan pueden hablar. Dice de Bing Bong. Sí, Bing Bong es el amigo imaginario. ¿Qué película? Disculpen. La película es Intensamente, se llama. No se las habían puesto a ver, entonces no se preocupen. Era parte del plan, pero si ustedes gustan la pueden ver para ilustrar más. Ah, bueno, perdón, basta. Eh, ¿Qué película? Intensamente les decía. Bueno. Bueno, ahora se va a poner más atención con las preguntas, disculpen chicos. Entonces les decía de que nosotros juzgamos las emociones como buenas o malas. Entonces, por a veces los papás le dicen a unos que no debes de sentirte triste o ¿cómo se llama? Un ejemplo bien claro de juzgar las emociones, por ejemplo, es con la sociedad, a veces cuando la sociedad es muy machista. Si yo les pregunto a ustedes, ¿creen que a los hombres se les da fácil llorar? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque hay un mito sobre, hay un mito sobre el llanto en los hombres, ¿verdad? Que la gente dice es que los hombres no deben llorar porque los hombres son fuertes. Yo creo que eso es algo que se lo enseñan a los niños desde muy pequeños y eso que ellos repriman la emoción, porque muchas veces los hombres tienen ganas de llorar, o sea, quizá tengan la sensación subjetiva, pero ellos manifiestan externamente lo contrario, ¿verdad? O sea, entonces ellos se ponen como más serios, tragan saliva, espantan, pero no sacan la lágrima, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque está mal visto que un hombre llore, ¿verdad? En la mayoría de nuestra cultura, desgraciadamente así es, no, no es algo como aprobado y es algo que se le juzga a un niño, incluso los niños pequeños. He visto muchos papás, como que el niño, ¿qué les digo? De 5 años está llorando, le dicen, ay, ya estás llorando, pura niña, pareces pura niña, le dice. Entonces el niñito empieza a reprimir y dice, no, pues me aguanto mi sentimiento y empieza a ser más experto en esconder sus emociones, ¿verdad? Algo que no debería de pasar. Otra cosa que pasa aquí en juzgar las emociones es cuando las mamás personas, bueno, aquí retomamos lo del ejemplo de Bing Bong, él se sentía triste, para los que ya la vieron, era el amigo imaginario, se sentía muy triste, y alegría con su alegría le decía, no, no debes sentirte triste, y hace como que quería animarlo, pero no logró animarlo, sino que él lloraba más. En lugar de eso, se acercó tristeza a él, a él, y lo escuchó, y le dijo, sí, debe de ser muy triste lo que estás pasando, me imagino, yo en tu lugar me sentiría igual. Mostró mucha empatía y hizo que, eso hizo que Bing Bong se desahogara y se sintiera mejor, ¿verdad? Pero muchas veces cuando alguien está llorando, ¿qué hacemos nosotros? Que le decimos, pero no llores, es que me siento triste, sí, pero no llores, sí, pero no te pongas triste. Sí, o sea, nosotros como que
sentimos que el enojo y la tristeza no debería de existir y entonces frenamos un poquito esa parte, ¿verdad? Y no está mal sentirse triste o sentirse enojado. Está mal cuando va más allá de un momento o cuando lo manifestamos de mala manera. Aquí alguien pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Es que ahorita entré a clase. Pues no tienen que hacer nada, solo estaba explicando sobre emociones y sentimientos. Alguien me puso solo verla para entender. Ah, bueno. Ajá, entonces yo pienso que la mayoría ha visto la película, pero si no, les estaba comentando como consejo que podían ver la película para enriquecer la parte de las emociones. Entonces ahí están las emociones primarias y habla mucho sobre la importancia del enojo y la tristeza. Entonces, no sé si vamos bien ahí, con razones por las que reprimimos nuestras emociones. Luego viene el conflicto de valores. ¿Qué es el conflicto de valores? Aquí es cuando nosotros reprimimos sentimientos o emociones porque necesitamos dar una imagen de algo en particular. Entonces en el ejemplo de las hojas venía el que sabe que va a morir, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando se le dice a alguna persona que va a morir, es un ejemplo. Entonces la persona puede sentirse devastada, muy mal, muy triste, pero no quiere demostrar eso y quiere demostrar que lo acepta bien y quizá no quiere que le tengan lástima o alguna otra cosa, entonces demuestra pues tranquilidad en vez de tristeza, que es más o menos lo que aparece aquí en la ilustración de la presentación. Otro ejemplo. Otro ejemplo que podemos ver es, por ejemplo, cuando nosotros, les voy a dar un ejemplo así común. Por ejemplo, yo me imagino que ustedes todos han tenido novio y novia, ¿verdad? Cuando están con su novio, imaginemos que están con el novio o la novia, que todos tienen novio y novia. Entonces llega el novio o la novia y les dice, ay, mira, necesitamos hablar, fíjate que la verdad es que dijémoslo aquí porque yo encontré a alguien mejor. Supongamos que le dijeran así. ¿Qué sentimos nosotros? Quizá nos enojamos, quizá nos ponemos muy tristes. Esa va a ser nuestra sensación subjetiva, lo que nosotros sentimos. Pero ¿qué decimos nosotros? Pues yo no voy a llorar enfrente de él o de ella, que no se dé cuenta que yo me siento mal. Entonces, ¿qué hacemos? Que demostramos lo contrario, ¿verdad? ¿Y cómo? Bueno, pues sí, igual yo tampoco ya no, ¿verdad? Entonces, es un conflicto de valores porque yo quiero dar o manifestar algo que yo no siento. ¿Por qué? Porque no quiero que me miren como débil, por mi orgullo. O sea, por eso se llama conflicto de valores, porque es un conflicto lo que yo pienso, yo quiero dar a entender. Aquí alguien pregunta, ¿qué problemas se pueden derivar de reprimir las emociones? Entonces, ¿qué problemas se pueden dar? Pues muchos. Para principiar, se mira afectada nuestra autoestima, ¿verdad? Si nosotros no manifestamos lo que sentimos, estamos reprimiendo emociones, sentimientos que en algún momento, créanme que en algún momento van a salir de la peor manera, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos reprimiendo enojos, estamos reprimiendo, sí, enojos, por ejemplo, este enojo se va a convertir en rencor. Entonces yo reprimo mi rencor, yo lo guardo y según yo todo va bien, pero ¿qué pasa? Que en algún momento va a salir como de la peor manera, como explotando. ¿Cómo explota una persona? Cuando de repente tira las cosas, agrede a alguien, dice algo que después no se arrepiente de haberlo dicho, cosas como esas. Y también es importante que no reprimamos las emociones porque físicamente pueden afectarnos a nosotros, ¿verdad? Fíjense que las emociones tienen mucho que ver con lo físico. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta o lo han sentido, si alguien lo quiere compartir, pero cuando a veces uno tiene una emoción muy fuerte, a veces, por ejemplo, el enojo, a veces a uno le duele el estómago, hay gente que le duele la cabeza, a veces con la tristeza ya no quieren comer, cosas como estas, ¿verdad? Entonces que van a afectar fisiológicamente a la persona, ¿verdad? Porque supongamos a alguien que se enoja constantemente y lo reprime y lo reprime y lo reprime y le duele el estómago y le duele el estómago, esto se va a convertir en ¿qué? En una gastritis nerviosa, ¿verdad? Entonces cada vez que la persona se enoja le duele el estómago y ya esto ya se complica. O por ejemplo, cuando alguien está muy triste, deja de comer,
¿verdad? Deja de comer, o come desordenadamente, ya no come sus 3 tiempos, come lo que puede cuando puede. Entonces ya va a tener problemas fisiológicos, pero a nivel psicológico primero va a afectar nuestra autoestima, nuestra seguridad, ¿verdad? Es importante que sepamos que todos tenemos derecho a sentir cualquier emoción y que no por eso vamos a ser mejores o peores que nada. El punto aquí está en saberlos manejar, ¿verdad? Entonces vamos por ahí. Bueno, aquí de hecho les había puesto algo así. Dice, las emociones reprimidas nunca mueren. Están enterradas vivas y saldrán a la luz de la peor manera. Entonces, lo que nosotros escondemos no es que, ay, lo escondo y va a desaparecer, no. Eso se queda adentro. Se queda adentro y se va alimentando de lo que le vamos echando encima. Ahí sí que lo que le seguimos echando encima hasta que al final va a salir de alguna manera, porque eso no se puede quedar ahí, ¿verdad? Entonces, no es sano que reprimamos las emociones. Ya sea porque nos las enseñaron, porque las juzgamos como buenas o malas, o que tengamos conflicto de valores, no es bueno reprimirlo, es bueno aceptar la emoción. Eh, Solo les quería, aquí en la número 1, donde dice, porque desde chiquitos nos enseñaron a hacerlo, me acordé de un ejemplo que es muy, muy visible también. Por ejemplo, si un niño que vive en su hogar, el papá y la mamá se pelean, por ejemplo, y el papá cada vez que se enoja tira las cosas. Eh, entonces el niño que ¿cómo se dice? Va relacionando el enojo con esta acción, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Que cuando él sea grande, lo va a hacer también, ¿verdad? Entonces es así como nosotros a, ahí sí que aprendemos de los papás o de las personas, cosas buenas o malas. Alguien aquí pregunta, ¿cómo podemos sacar las emociones de buena manera? Entonces, ahí por ese punto vamos, ahorita lo vamos a ver. Solo antes de que pasemos a esta parte de las emociones, me gustaría si ustedes me pudieran escribir si va claro todo ahí con las emociones, si no se han hecho, ahí sí que no se han hecho bolas con emoción y sentimientos, si sienten que les quedó claro o quieren que les ponga algún ejemplo o qué sé yo, todo está claro. Ahí. Gracias, todo está claro. Aquí alguien pregunta, ¿la desesperación es un sentimiento? Fíjese que la desesperación podría ser un sentimiento, pero va a depender mucho o sea, si ya es como un estado de ánimo, o sea, que todo el tiempo vivamos desesperados por cualquier cosa, va a ser un sentimiento. Pero si yo tengo desesperación en un momento nada más y luego se me pasa, va a venir a ser una emoción secundaria, vendría a ser esto. Bueno, luego está, entonces cuando quiero que esto pase, no pasa. Bueno, luego está inteligencia emocional. Aquí es donde respondo a la pregunta, ¿cómo vamos a hacer para sacar la manera? Bueno, solo antes de pasar, alguien me pregunta en conflicto de valores, ¿podría explicar un poquito más o un ejemplo de eso? Pues vamos a regresar ahí y ahorita seguimos con inteligencia. Entonces, conflicto de valores. Sí, el conflicto de valores va a ser que yo voy a esconder mis emociones porque yo no quiero que la gente mire lo que yo siento, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo, pusimos el que sabe que va a morir y pusimos cuando alguien deja a alguien en una situación amorosa. Vamos a poner ejemplo, por ejemplo, ¿qué les digo? Bueno, algo muy común, por ejemplo, bueno, que nosotros tengamos miedo, ¿verdad? Pongamos un hombre, poner un hombre se da más con los hombres. Nosotras las mujeres somos como más desinhibidas en ese sentido de expresar nuestro miedo. Entonces, por ejemplo, que estemos en la clase, imaginemos que todos estamos en la clase y de repente sale, ¿qué les digo yo? Un ratón, ¿verdad? Y quizá muchos de nosotros nos tenía asco, y ay, un ratón. Entonces le decimos a su compañero Pepito, le decimos, Pepito, Pepito, agarre el ratón, por ejemplo. Entonces, quizá Pepito no quiera porque a él también le da miedo, porque a él también le da miedo. Si él dice, ay, no, y se pone a gritar,
él piensa que todos lo vamos a, ahí sí que lo vamos a definir o lo vamos a etiquetar como miedoso, y tal vez los demás compañeros hombres se van a empezar a burlar de él, y entonces él mejor reprime, se aguanta y agarra el ratón, por ejemplo. Entonces él reprimió por esto, porque necesita dar una imagen de algo diferente, ¿verdad? Porque ahí sí que, como comúnmente se diría, no le conviene cuenta de lo que él siente, por ejemplo. Ajá, entonces, no sé si les quedó más claro esta parte, pero en esta básicamente, el de valores es esto, que nosotros queremos esconder lo que sentimos porque no nos conviene, porque sentimos que nos va a afectar, como van a etiquetar mal, o qué sé yo. Bueno, gracias. Entonces dice inteligencia emocional. Dice la inteligencia es la capacidad, fíjense, sería la capacidad primero de reconocer, de aceptar, de modificar y manejar nuestras propias emociones. Si se dan cuenta, son varios. Primero reconocer. ¿Por qué reconocer? Porque muchas veces pasa que nos preguntan, ¿qué tenés? Y a veces ni uno mismo sabe. Uno no sabe si está enojado, si está triste, si está aburrido. Y uno, ay, no sé, ¿verdad? Entonces, parte de la inteligencia emocional está en reconocer eso y decir, bueno, pues me siento enojado, ¿verdad? O sea, saber qué es lo que siente. La segunda, muchas veces nosotros tenemos la emoción, pero no la queremos aceptar. Y yo creo que eso nos pasa mucho a las mujeres. Nosotros estamos enojadas y los hombres preguntan qué es, y dicen, no, y enoja, ¿verdad? Entonces, esa es una parte que todos debemos manejar, ¿verdad? Y decir, ¿estamos enojadas? Sí, sí, estamos enojadas. ¿Estamos enojados? Sí, me siento triste, ¿verdad? Aceptar esa parte, como el ejemplo de que les dije yo del niño que llega con su mamá que está llorando, ¿verdad? Entonces, le pregunta, ¿qué tenés? Lo ideal sería que la mamá le hubiera contestado, estoy triste o estoy enojada. Y no con eso, pues, que le cuente todos sus problemas de adulto, no. Pero sí, o sea, que el niño mire que la mamá reconoce y acepta su emoción, lo va a hacer a él una persona más sana, ¿verdad? Entonces, aceptar la emoción es parte de la inteligencia. Luego dice modificar y manejar nuestras propias emociones. Modificar si necesito cambiar yo algo, ¿verdad? Si yo necesito, por ejemplo, si yo estoy enojada, ¿cómo me quitaría el enojo? Pues con mis pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué estoy enojada? ¿Qué me hace sentir enojada? Estar enojada. Muchas veces nos enojamos por cosas que no tienen como mucha importancia y nosotros le damos más importancia. Entonces ahí trata la inteligencia emocional. Luego hay dos tipos de inteligencia, la intrapersonal. Intra, acuérdense que es va para adentro, es de nosotros, ¿verdad? Entonces es la que se refiere a la comprensión y manejo de las emociones propias de cada uno, ¿verdad? O sea, yo con mis emociones, Pepito con sus emociones, Pepita con sus emociones, o sea, cada quien va a manejar sus propias emociones. Y la inteligencia interpersonal, esta va a implicar entender las emociones de los otros y la capacidad de reaccionar ante ellas, ¿verdad? O sea, entender yo que tal vez Pepito esté enojado porque tal vez yo en su lugar me sentiría igual, ¿verdad? Aquí entra mucho la empatía. Empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces la inteligencia interpersonal me hace entender un poco, comprender las emociones de los otros, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que en lugar de entenderlas, estamos nosotros, nosotros empezamos a juzgar las emociones de las otras personas. Ay, por lo que se enoja, ay, por lo que llora, ¿verdad? Entonces nosotros afectamos también las emociones de las demás personas y hasta podemos hacer que inhiban esas emociones. Entonces, como parte de la inteligencia emocional está entender las emociones de los demás. Bueno, entonces luego está cómo desarrollamos la inteligencia emocional, cómo la vamos a desarrollar. Aquí tal vez cada quien va evaluándose, ¿verdad? Y vamos viendo, lo vamos teniendo y lo vamos arreglando, ¿verdad? Esto es algo que no nacemos con esto, pero lo podemos ir desarrollando poco a poco. Primero está aceptar las emociones, ¿verdad? Ya lo dijimos, aceptarlo internamente y no tener miedo de estoy triste, estoy feliz, estoy sorprendida, cualquier emoción. Segundo, buscar el origen de la emoción. O sea, ¿de dónde nació mi emoción? ¿Estoy enojada porque estoy enojada? ¿O estoy triste porque estoy
estoy triste. O sea, no quedarme con que estoy triste, pero no sé por qué, no, sino estoy, pero busco el por qué, ¿verdad? Luego dice no juzgar las propias emociones, o sea, no juzgarse porque uno a veces, muchas veces tiende a decir, es que, por ejemplo, uno está viendo una película y le sale demasiado chillón, yo aquí, cuando están enojados, yo siempre tan enojón, parezco un ogro, o sea, uno mismo se juzga a veces y eso no está bien, no es parte de la inteligencia emocional. Expresar las emociones, adelante, aceptarlas y controlamientos. Aquí, si se dan cuenta, hay tres palabras súper importantes para la inteligencia emocional. Fíjense que las emociones se alimentan de pensamientos. Si la emoción se alimenta de pensamientos, yo tengo una emoción y la emoción fuera más pasajera si yo no la alimentara con mis pensamientos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué les digo? Yo voy en un y alguien me pasa empujando, si me pasa empujando tal vez me molesta, pero pienso otra cosa y se me olvida y ya. Pero si cuando esa persona me pasa, suponga que esta persona lo hizo atención, yo digo que es vecina, la que siempre me mira mal. Empiezo yo a pensar y a alimentar eso con un montón de cosas, ¿verdad? Y que sí, que me volteo a ver feo o a propósito. Entonces yo alimento esa emoción y veces llega el sentimiento, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho en esta parte. Yo tengo una emoción y no es correcto que la alimentemos con pensamientos negativos, ¿verdad? Es mejor, es más sano para ustedes, pues distraerse en otra cosa o no pensar las cosas tan mal, porque fíjense que a veces las personas no lo hacen con mala intención, ciertas cosas. Y, y entonces eso, les voy a dar un ejemplo, me acuerdo mucho, yo leí esto en estas historias de Facebook, no sé si ustedes lo han visto, trata de una persona que va en un carro y viene otro carro y como que lo rebasa, pero de mala manera, y con el carro encima. Entonces viene la persona y dice, ¿verdad? ¿Qué pensamientos malos podríamos tener ahí? Podríamos decir, sí, tan abusivo, no respeta, cree que puede hacer lo que quiera y me enoja, y me enoja más, y me enoja más, y me enoja más. Y hay muchos que siguen al carro y que lo voy a perseguir y que no sé qué, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque alimentaron la emoción con pensamientos. ¿Qué en la historia que yo leí, qué pasó? El carro que iba, que me pasó de mala manera y hizo esta imprudencia, el señor llevaba a su hija enferma y iba a un hospital, por ejemplo. ¿Verdad? Es algo que yo no sabía, pero si yo no hubiera pensado mal, yo no me hubiera enojado. ¿Verdad? Entonces muchas veces nosotros no sabemos ni la intención ni los pensamientos de las otras personas. Imaginamos cosas y creamos cosas en nuestra mente que hacen que esa emoción se vuelva, ¿verdad? Y muchas veces se crean sentimientos negativos. Entonces, vamos bien ahí, chicos. No sé si ustedes pueden decirme si vamos bien ahí, si hay alguna preguntita. Si no hay, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. No sé si ustedes miran ahorita que cambié de presentación. ¿Me pueden contestar, por favor? Vamos a ver. Si miran mi presentación de salud mental, perdón, ¿qué les pregunto? Ah, sí, gracias. Vale. Entonces, antes de que pasemos, estas eran dos hojitas que ustedes tenían que ver, que leer. Sí, sí recuerdan y no sé si las leyeron. Esto es lo último. Entonces, aquí vamos a encajar todos los temas, emociones, sentimientos, percepciones, todo. Y en bueno, la mayoría dice que lo leyeron, qué bueno, que lo hayan leído. Bueno, este es un tema de salud mental. Dice que la salud mental va a ser el estado de equilibrio emocional, cognitivo y conductual que permite al individuo desenvolverse de manera responsable en su entorno. Entonces dice equilibrio emocional, o sea que voy a saber equilibrar mis emociones, no me voy a dejar llevar por el enojo, por la tristeza, por la felicidad, ¿verdad? Entonces dice equilibrio emocional,
Cognitivo, ¿qué se refiere cognitivo? Es la parte de los pensamientos. Entonces mi equilibrio va a ser en base a emociones, en base a pensamientos y a conductas. Sí, si ustedes, alguien pregunta que si les voy a mandar las presentaciones, si ustedes gustan se las puedo mandar. Igual, como les digo, es resumen de las hojas que tienen, pero si para ustedes es más fácil, está bien. Lo que yo sí les recomendaría es que ustedes hagan sus apuntes siempre, sus cuadros comparativos, siempre sirve lo que uno va haciendo también. Bueno, entonces si gustan se los mando, se los hago mandar como el presidente de cada uno. Bueno, entonces retomando el tema, les decía de que el estado de equilibrio emocional va a ser, la salud mental es el estado de equilibrio a nivel de emociones, a nivel de pensamientos, que es lo cognitivo, y a nivel de cómo yo actúo, ¿verdad? Esto ya está clarísimo con ustedes porque ya es un tema visto. Va a permitir al individuo desenvolverse de manera responsable en su entorno. Entonces, fíjense que la salud mental no es la ausencia de un trastorno ni es la ausencia de problemas, no. La salud mental va a ser el equilibrio que yo tenga a nivel emocional, cognitivo y conductual con mi entorno actual. Por ejemplo, ahorita que está esto del coronavirus y todo esto, ¿ustedes qué piensan? Pero a esto sí me respondieran en el chat. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que puede haber salud mental o no? ¿Qué dicen? Levantando la mano, no se quieren hablar o del chat, no sé. La mano. Vamos a ver aquí digo los nombres. Darling levantó la mano, no sé si quiere decir algo Darling. Darling y Sai, aparece como Sai, no sé quién es. Y Douglas. Si ustedes gustan decir algo, pueden activar su micrófono. O no sé si lo gustan decir en el chat. Bueno, mientras tanto vamos a seguir. Les decía que con en el estado de que estamos, ¿verdad? Del coronavirus, pareciera difícil que sí se puede tener salud mental, porque todos diríamos, ajá, alguien puso no, porque tenemos pena de que le pase algo a nuestros familiares. No tenemos una buena salud mental. Una persona con COVID puede caer en depresión. Entonces, sí. Bueno, fíjense que entonces acordémonos que alguien puso aquí algo que dice que no podemos tener salud mental porque o sea, andamos con la pena de que le pase algo a nuestros familiares. Y es cierto, yo creo que todos tenemos esa pena, pero recordemos que la salud mental no va a ser ¿cómo se llama? La ausencia de problemas, como les digo, sino va a ser el manejo de ellos, el equilibrio emocional que vamos a tener cognitivo y conductual. Si yo empiezo a pensar, ay, pero si me va a dar, ay, pero si a mi mamá le va a dar, pero si ahorita que salía a sacar la basura, pero, o sea, yo estoy alimentando mi ansiedad y eso va a ser, o sea, a nivel cognitivo ya no va a haber un equilibrio porque voy a estar pensando muchísimo. A nivel emocional me va a desestabilizar y a nivel conductual yo voy a andar, o sea, mi conducta va a cambiar, ¿verdad? Entonces sí puede haber salud mental aún estando en el estado en el que estamos todos, ¿verdad? Incluso sin salir de casa, incluso sin, con la economía alterada, sin ver a nuestros familiares, puede haber salud mental porque va a ser el equilibrio que vamos a dar a a nuestra emoción, a nuestro pensamiento y a nuestra conducta en el entorno en el que estamos ahora. Porque si nosotros dijéramos que salud mental es la ausencia de problemas, trastornos o preocupaciones, nadie podría estar saludable nunca. Todos esto tenemos. Entonces recordemos que es la forma en que yo manejo esto y el equilibrio que le doy a las emociones, a los pensamientos y como consecuencia a mi conducta, ¿verdad? Bueno, luego viene higiene mental. La higiene mental es el conjunto de actividades que permite que una persona esté en equilibrio consigo mismo y su entorno sociocultural. La figurita o la ilustración que les puse aquí es puramente ilustrativa. No vamos a duchar nuestro cerebro, solo era para
para ilustrar la higiene mental. Entonces, la higiene mental va a ser el conjunto de actividades de cualquier tipo, no, bueno, no de cualquier tipo, ahorita les voy a decir yo expresamente de cuál, que nos van a permitir estar en equilibrio con nosotros y con el entorno, ¿verdad? O sea, en el caso actual sería con lo que estamos viviendo. Esta parte ustedes investigaron, me acuerdo yo, algunas técnicas para conseguir la salud mental. Yo les coloqué aquí una que me parece muy buena y se aplica mucho como estamos actualmente. Dice tips para la buena salud mental. Primero vamos a agarrar el de ejercitarse, ¿verdad? Es importante que nos ejercitemos aunque estemos en la casa, aunque no salgamos. En la vida diaria el ejercicio es fundamental. Yo no puedo tener una salud mental si no tengo ejercicio, ¿verdad? Recordemos que el ejercicio activa en nosotros muchas cosas. Ustedes han sentido que hacemos ejercicio y de repente ya nos sentimos como con más ganas de hacer cosas, más alegres, ¿verdad? Porque por esa razón les digo yo que nos ayuda el ejercicio. Disfrutar de paseos con familia y amigos. En la actualidad quizá no podamos salir a pasear, pero es algo que sirve, ¿verdad? El salir a pasear, el caminar en la naturaleza ayuda mucho. Dormir las horas diarias es fundamental, jóvenes, fundamental. Pareciera que, pero poco a poco el cuerpo y la mente se desgasta. Si ustedes prueban a desvelarse un día hasta las 2 de la mañana, y qué les digo, hacer un resumen, por ejemplo, y una semana después intentan hacer el mismo resumen, habiendo dormido las 8 horas diarias, se van a dar cuenta del rendimiento y la capacidad eh, intelectual, cómo varía, ¿verdad? Entonces, el sueño nos ayuda mucho en la salud mental. Hablar de sus sentimientos, emociones, problemas, todo eso también es fundamental. Normalmente tenemos a alguien que es nuestro confidente, un hermano, una hermana, un vecino, una novia, un novio, ¿sí? Pero es importante que hablemos, que contemos, que tengamos quien decir, fíjate que me pasó esto, me siento, me dan ganas de ponerme a llorar. Gente con la que uno tenga confianza de ponerse a llorar, aunque sea por algo que para uno sea insignificante, es importante que tengamos a esa persona, a alguien, ¿verdad? O sea, platicar con alguien, no guardarlo. Luego dice buscar ayuda profesional si lo necesitan. Aquí es en el caso de que nosotros sintamos que no podemos con algo solos, ¿verdad? Buscar alguna asesoría, alguna orientación. Por último está comer sano, ¿verdad? Esto también pareciera que no, porque ustedes dirán que tiene que ver la comida con la salud mental, pero recordemos que el cuerpo y la mente van de la mano. Si yo como sano, tengo un cuerpo sano, un cuerpo que va a funcionar bien, yo me voy a sentir mucho mejor. No me dejarán mentir ustedes que cuando uno come mucha comida chatarra, mucha comida con mucha grasa, uno se siente más decaído, más pesado, sin ganas de hacer cosas, que si uno come más saludable, ¿verdad? Entonces son pequeños tips que nos van a ayudar para la buena salud mental. Bueno, ahora vamos a aplicar esto a la enfermería. Recordemos que vamos a aplicar estos temas de emociones y sentimientos. ¿Por qué estamos viendo esto si somos enfermeros? ¿Verdad? Si vamos a ser enfermeros, pues recordemos que el enfermero trabaja con personas. Las personas tienen sentimientos, tienen emociones, y es verdad que la atención de uno sea de manera integral. No solo voy a yo a porque el paciente esté bien físicamente, pero no me importa si se mantiene llorando todo el día o si no quiere comer, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que unir siempre, ¿verdad? Si queremos ser enfermeros integrales que velen por el bienestar del paciente. Dice, por lo que es vital importancia que el enfermero goce de la salud mental, así como provea actividades que promuevan la higiene mental del paciente. Entonces, primero que nada, yo no puedo dar algo que no tengo. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo llegar a querer a que mis pacientes estén saludables mentalmente si yo no estoy saludable mentalmente, ¿verdad? Entonces, yo te dar todos estos tips que vimos aquí atrás, estos, y algunos otros. Ustedes me hablaron sobre un diario de emociones, me hablaron sobre hacer yoga, ustedes me hablaron sobre un montón de cosas en las investigaciones muy bonitas, y fíjense que hay una parte que aquí no está, pero es la recreación. Siempre es importante que nosotros tengamos un momento ahí sí que de recreación para nosotros, donde hagamos lo que nos guste hacer, que leamos un libro, si les gusta leer, si les gusta ver tele, miren una película, si les gusta escuchar música, escuchen un rato música,
O sea, siempre es importante que tengan un momento de recreación porque eso los va a ustedes a desestresar, los va a hacer olvidar un poquito todos los problemas y tener un mejor rendimiento, ¿verdad? Por eso es que si se dan cuenta los niños en el colegio o en su jornada escolar, digamos, tienen un recreo, porque imagínense cómo serían, o sea, no rendirían igual los niños si no existiera el recreo. Entonces, de igual manera, ustedes tienen que buscar dentro de sus, de sus rutinas diarias, buscar la manera de hacer algo para ustedes que les enriquezca, que les ayude en la salud mental, para que puedan proveer de actividades al paciente. Entonces, aquí les dejé yo una ilustración de dos enfermeras. ¿Por qué las puse? Porque si se dan cuenta, ellas proyectan tranquilidad, proyectan paz, ¿verdad? Cosa que el paciente necesita. A diferencia de esta enfermera, ¿verdad? Aquí solo la estamos viendo y ya nos estamos asustando. Entonces, es importante que proyecten esto, pero no vamos a meter algo que no. Entonces, sí, ustedes necesitan buscar tener salud mental, buscar tener equilibrio entre sus emociones, sus pensamientos y sus conductas para poder ser buenos profesionales, porque recordemos que ustedes trabajan con personas. Y entonces, como les digo, aquí yo les puse 5, 10, perdón, 10 consejos para promover la salud mental en los pacientes, pero yo no lo voy a lograr hacer si yo estoy mal, ¿verdad? Entonces, primero, salud mental, tratar de siempre mantenerla equilibrada. Luego están estos, fíjense que estos creo que los vimos en algún momento con ustedes, algunos, pero el primero dice velar porque las necesidades básicas del paciente se cumplan. Esto lo estamos viendo aquí, ustedes lo han visto en otros cursos también, necesidades básicas. Comer, la comida, la bebida, el frío, el calor, la incomodidad, que se pueda bañar, que pueda ir al baño. Estas son las necesidades básicas del paciente. Si el paciente tiene todas estas, él se va a sentir bien física y emocionalmente, porque imaginemos un paciente que tiene hambre y que no le pasan la comida y no le pasan la comida, pues normalmente cuando tenemos hambre nos empezamos a enojar, ¿verdad? Nos volvemos intolerantes. Entonces, nosotros no contribuiríamos a la salud mental si no velamos primero sus necesidades básicas. ¿No? Llegar con buena actitud, ¿verdad? Es bonito cuando llega una enfermera contenta, energética y llega a preguntar cómo está. Esto va de la mano con la 3, saludar y tratar bien al paciente, ¿verdad? Siempre saludar. Hay muchas enfermeras que yo no sé, tal vez yo sé que es estresante la jornada y todo, pero nunca olvidemos primero el mundo de la humanidad, ¿verdad? Que están ahí, llevan, no sé, días, noches, al sol, a veces sin visita, y de repente entra la enfermera sin hablarle y le inyecta, sin decirle nada. Es como feo para el paciente, entonces recordemos siempre saludar, tratar bien al paciente, tratarlo por su nombre, ¿verdad? El diagnóstico que tengan, sino por el nombre o por el número de cama, que a veces pasa mucho, ¿verdad? Recordemos que esto afecta la autoestima de las personas, porque ellos ya son personables, que están en un estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Estar ahí y yo llego y no lo trato por su nombre. No falta mucho para los que me pregunta alguien. Yo sé que tal vez tienen, ya voy a terminar. Tal vez tienen poco internet, pero ya voy a terminar. Luego dice explicar previamente los procesos, a esto me refiero. Buenos días, don Pepito, le voy a sacar una muestra de sangre. Entonces, don Pepito ya está avisado, pues usted le va a sacar la muestra, ya puede poner el brazo, colaborar. Entonces, ya eso cambia la actitud del paciente, ¿verdad? Va a promover que se sienta mejor. Después de esto, perdón, ¿qué estamos haciendo? Alguien me pregunta. Pepito, ese sí, Pepito. Luego están los otros 5 consejos. Miren que esto no me hace caso cuando yo quiero. Bueno, entonces, mientras pasamos, recordemos que nosotros vamos a, como les digo, a veces las únicas personas, ustedes en su caso, las únicas personas con el van a
a veces no miran a la mente, entonces la número dice tener prácticas breves y dejar que exprese su estado, ¿verdad? O sea, tomando a don Pepito, decirle a don Pepito cómo está, cómo se siente, ¿verdad? Entonces el hecho de ser echado, de que diga, ah, viera que ayer dormí bien o dormí mal o me siento mejor, lo va a ayudar a él, ¿verdad? El expresarse. Acuérdense que acabamos de hablar de emociones y una de las cosas es expresar nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, pláticas breves, o sea, yo no les digo siéntense en la cama y una hora con cada paciente, porque es imposible y no es su trabajo. Pero mientras le ponen el suero, mientras le sacan la sangre, pueden preguntarle una que otra cosa. Con esto, que entonces lo estamos incentivando, él se siente importante, no se siente como un paciente. También motivarlo verbalmente, ¿verdad? Entre paréntesis les coloqué que bien se mira hoy, ya está mejorando. Todo esto pareciera que no, pero le va ayudando al paciente. Darle esperanzas, resaltar sus cualidades. Hay pacientes que son muy platicadores o muy colaboradores. Todo eso hay que resaltarlo siempre para que ellos se sientan incentivados, motivados. Y luego dice, incentivarlo con actividades. Esto no lo logramos hacer en clase, pero si ustedes pueden investigar o pensar, hay muchas que fíjense que en psicología hay una parte que se llama terapia ocupacional y yo no sé si lo han visto, que a veces llegan grupos a los hospitales y les llevan, por ejemplo, a los niños hojas con dibujos y les llevan crayones y les ponen canciones, ¿verdad? O a veces llegan con personas de la tercera edad y les llevan, ¿qué les digo yo? Lecturas o dramatizaciones y ellos las miran. Eso es, o sea, ¿cuál es el objetivo de eso? El objetivo es que el paciente olvide o como que se distraiga, digamos, y no sienta, por ejemplo, una mañana. Si el niño se sentía, ¿qué le digo? El niño está solo llegan a veces a la visita, por ejemplo. Entonces, una mañana solo es más aún si no hay tele o no, a veces no hay juguetes, ¿verdad? Pero si llegan y hacen una actividad, el niño es diferente, ¿verdad? Y ustedes me dirán, cuando miramos este punto, muchos estudiantes me han dicho, pues que nosotros no tenemos tiempo para ir a distraerlos. Y sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, el tiempo va a ser corto para ustedes. Pero por eso les digo desde ahorita, investiguen esta parte y usen su imaginación. Ustedes pueden, incluso con hojas de las mismas de sus trabajos, por ejemplo, en la parte de atrás pueden hacer dibujos, pueden hacer cosas, si tienen niños, les duro 3 o 2 crayones con un dibujo y les cambian el momento. Es, no, a veces hacemos nosotros en este punto, ya en nuestra última actividad con otros grupos, hemos hecho esto de que ellos hagan actividades que puedan hacer en un hospital, primero sin hacer tanta bulla, con recursos que tengan ahí o reciclado para que no tengan que gastar, ¿verdad? Entonces han salido muy bonitas ideas con bajalenguas, con globos, he visto yo, han salido cosas muy bonitas, ¿verdad? Una de las partes importantes aquí no es de que usted se quede haciendo una actividad con ellos. Muchas veces puede poner, por ejemplo, a uno de los pacientes, mire, usted va a ser el encargado de los marcadores, si sus compañeros necesitan, se los pasa o algo, ¿verdad? Si se pueden mover. O sea, evaluando siempre la situación de cada uno. Entonces, ahí vemos la utilización de los mientes y va a hacer que ellos se platiquen entre ellos, partan entre ellos, y eso les va a ayudar a tener una mejor salud mental, ¿verdad? Ya no lo van a sentir todo tan, van a sentir tan solos, eso les va a ayudar. Entonces, ustedes en algún momento investigar sobre eso estaría bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque aquí terminamos con salud mental. Bueno, ya terminamos con el curso, ya terminamos emociones y sentimientos. Para lo que hablábamos de las teorías de aprendizaje, se hicieron su cuadro, eso les da el cuadro comparativo para que no se confundan con las teorías, pero no sé, déjenme, háganme saber si está todo bien. Sí, hay un documento de salud mental, yo sé sí, la última vez que trabajamos con los presidentes de cada clase. Igual si no está se los puedo volver a mandar, pero sería igual con los presidentes.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sin pena, porque no los miro. ¿No hay preguntas, chicos? Licenciada, ¿qué temas vendrán en el examen? Fíjense que, bueno, primero dice cuántos documentos son de saltar, es un documento y son 2 hojas tamaño carta únicamente, que es básicamente lo que hablamos ahorita, solo que está un poquito menos resumido, pero es eso, son 2 hojas nada más de saltar. ¿Qué vendrá en el examen? Pues en el parcial va a venir a partir de teorías de aprendizaje para donde vamos a ver. Y en el final va a venir todo. Dice la sede de Malacatán vendrá en el examen. Me preguntan que si la sede de Malacatán vendrá en el examen. Okay. Pues la verdad es de que yo ahí sí no les sabría decir, pero si gusta me deja preguntar, te comento. Licenciada, buena tarde. Buenas tardes. Solo para contestarle al joven de Malacatán. Para los exámenes, cada docente de las sedes son los que van a realizar el examen. Y entonces ellos se comunicarán con el grupo de estudiantes para indicarles qué temas son los que van a entrar en cada examen. Bueno, muchas gracias. Entonces, imagino, que se van a comunicar con usted. Aquí alguien pregunta que si va a haber final o se va a realizar el segundo. Tengo entendido que si va a haber un segundo y después el final. Sí, tenemos pendiente el segundo parcial y el final. Solo se les va a confirmar la fecha de cuándo se van a hacer las evaluaciones. Sí. Licenciada, alguien pregunta que por qué entonces ellos no les dan clases, los de Malacatán. El problema es que los docentes tuvieron, para conectarse por el internet, había un poquito de debilidad. Entonces, de todas maneras, las presentaciones de todos los docentes que se han estado dando las clases de forma virtual están en YouTube. Ya todos pueden encontrarlas ahí están las presentaciones, por si tienen algún problema. Entonces, las presentaciones son para todos los grupos y ahí están, ya las pueden consultar. Bueno, creo que ahí está contestado todo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Alguien pregunta, ¿este examen es el que vale 8 puntos o se van a unir los dos? Sí, falta un parcial de 15 puntos y el final. Y preguntan si va a dejar tarea. No, yo tengo puntos pendientes con usted, la zona está completa, solo faltan los 15 del segundo parcial. Alguien pregunta si para los compañeros de San Marcos van a dejar tarea. Pues no sé cómo están con zona, pero me imagino. Eso es con cada docente, licenciada. Yo no sé si usted tiene pendientes trabajos con ellos, entonces les dejará, si no, ya no tienen que hacer trabajo. No, pero es que preguntan por los de... ¿Y qué fecha será el segundo examen? Preguntan también, licenciada. Se les va a informar cuándo va a ser la fecha. Bueno, entonces les informamos del parcial. Licenciada, preguntan, disculpe, la fecha que dieron del 11 al 15 de mayo, ¿son parciales o exámenes? Eso es o sea, ya se terminan las clases teóricas y se van a hacer las evaluaciones. Entonces se les dirá en qué fechas van a ser los parciales y en qué fecha van a ser los finales. Bueno, y otra pregunta, dice la mensualidad hasta qué fecha tiene que estar pagada. Vamos a tener una reunión con el ingeniero mañana y con el licenciado Estuardo, y entonces se les va a informar por este medio también qué es lo que van a hacer ya se les informó de las boletas, entonces
tiene que pagar, tiene que tener cancelado el semestre completo. El semestre. Ah, bueno. Ah, bueno, pregunta, dice eso que avisen una Licenciada, semana antes. ¿Sí? buenas tardes, le habla el licenciado Estuardo. Licenciada Sonia, Buenas buenas tardes. tardes. Jóvenes, buenas tardes, tanto de la sede de Maratán como de San Marcos. Con relación a la parte de las boletas, se va a bajar para la sede de Malacatán, se va a bajar el día sábado a recoger boletas. Lady bajó este fin de semana a recoger boletas de mensualidad del mes de abril. Creo que por el tiempo fue un poco complicado de que todos pudieran llegar. Se va a programar para el día sábado el ir a recoger las boletas a la sede, para que entonces así puedan programar, ¿verdad? Entendemos de que la parte del transporte ha sido bien complicado, tanto igual de nosotros para bajar a Malacatán, ¿verdad? Entonces se va a programar, solamente estén pendiente para ver si es el día sábado y el horario, para que entonces así puedan presentar ustedes boletas. Con relación a la parte del pago de las mensualidades, para poder tener derecho a evaluaciones, es hasta el mes de mayo, ¿verdad? No es todo el semestre, sino es hasta el mes de mayo, ya que se va a comenzar a partir del 11 la parte de las evaluaciones. Se les va a compartir a través de los diferentes grupos cuál va a ser el día para cada evaluación y cuál va a ser la forma en la cual se va a estar trabajando la evaluación. Previo a ello, se les va a capacitar a ustedes de cómo utilizar la plataforma para poder evaluarse. Entonces, van a tener acceso a aquellas personas que eh, estén al día prácticamente con sus mensualidades. También se comentó de que iban a haber algunos, tenía que llenar un formulario para aquellas personas que no puedan hacer, no puedan cancelar la mensualidad, ¿verdad? Con una razón justificada. Entonces, ya se les proporcionó mi número de teléfono, o comuníquense directamente con la coordinadora y coméntenle el motivo por el cual no se ha podido realizar la parte de su pago de mensualidad, ya que se va a estar pasando un reporte de las personas que por los diferentes motivos no han podido realizar ya sea el pago del mes de marzo o el pago del mes de abril. Entonces, en el caso de los estudiantes, también se les va de San Marcos, por eso es de que se está viendo la parte del tiempo. Yo creo que ustedes se conocen de los diferentes semestres, sabemos de que hay estudiantes de Tacaná, de San Miguel Ixtahuacán, de Comitancillo, de Ixiguán, Tejutla, de todos los municipios. Entonces, para aquellas personas que tengan inconvenientes en poder bajar, el que se puedan poner de acuerdo y que solamente una persona pueda hacer llegar la parte de las boletas, ¿verdad? Esto con el objetivo de poder tener las boletas en físico. Ya pueden hacer los depósitos directamente a su número de carnet, para aquellas personas que tenían inconvenientes con ello. Entonces, sí, ya se puede realizar directamente, nosotros podemos revisar en el sistema, pero solo aquellas personas que no hayan podido cancelar o que hayan cancelado sus mensualidades de marzo o abril a la cuenta de preuniversitario son las que tienen que bajar a presentar las boletas de los 450. Muchas No sé gracias. si estamos bien ahí con las inquietudes. Y yo espero que sí. Alguien dice LIC, pero nosotros no tenemos carnet. No sé si tiene que ver eso. ¿Perdón? ¿Tenemos carnet? Pregunto. Sí, ahorita ya todos tienen el número de carnet, entonces lo que probablemente no tenga es que sepa su número de carnet. Entonces el día de mañana ustedes pueden llamar a la oficina en horario de 9:30 a 1 del mediodía y con mucho gusto les podemos brindar el número de carnet en caso no tenga su número de carnet. De igual forma, la señorita Vicky se va a estar comunicando con ustedes vía telefónica para poderles comentar qué boletas son las que no han presentado en las oficinas. Si ya realizaron el pago, por ejemplo, el mes de marzo o el mes de abril, pero por las circunstancias no pudieron presentar las boletas,
entonces solamente le comentan, ella les va a dar la opción ahí de qué es lo que podrían hacer de forma temporal en lo que llega, en lo que ya se restabiliza la parte del transporte, ¿verdad? Para poder presentar las boletas originales. Bueno, Sí, muchas sí gracias. pueden llegar a la oficina siempre y cuando lleven las medidas de control, ¿verdad? De De mascarillas, seguridad. Ujú. para que no tengan ningún inconveniente. Sí vamos a estar en las oficinas de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, no sé si Número de algún... teléfono de la universidad, si gustan, se los voy a anotar acá en el chat para que lo puedan tener. Es el 7760-5436. Y el número de cuenta también están pidiendo de la universidad. Sí, ahorita ya, si gustan el día de mañana, pueden llamar a este número que les estoy comentando para que podamos ver cada uno de los casos. Ahorita ya todos ya tienen habilitado un número de carnet para poder hacer sus depósitos, entonces solo es cuestión de que veamos si le corresponde al número de carnet o a la cuenta de preuniversitario. Si le correspondiera a la cuenta de preuniversitario, se les va a estar indicando el monto a cancelar, que no lleva multas, ninguna de las mensualidades lleva multas, y el número de cuenta donde tienen que realizar los depósitos. Para la señorita para Darling, que pregunta que es de Malacatán, pero estudia aquí en la sede, el día que bajen por las boletas, nos pueden hacer favor de presentar las boletas acá en San Marcos o traernoslas, ¿verdad? No hay ningún inconveniente con eso. Para Keila, no hay ningún inconveniente con pagar 2 mensualidades juntas, ustedes lo pueden realizar. Solamente es cuestión de ver en el sistema si le permite los 2 meses o un mes, dependiendo cómo esté en el sistema. Si ya lo pagaron a la cuenta de la universidad, a la cuenta general, entonces no hay ningún inconveniente, solamente tienen que acatar las instrucciones con relación a los montos o las instrucciones de la actividad prácticamente, ¿verdad? Es el que vaya identificado, ¿verdad? Con nombre, número de carnet, carrera la que está estudiando, semestre, para que entonces sí al momento de presentarla no tengamos inconveniente. Sí, el pago es de 450 al carnet y 30 a la cuenta de preuniversitario. En caso quieran hacer los 2 pagos de mensualidad al sistema, tenemos que generarle una orden de pago. Esta se la podemos mandar vía WhatsApp. Usted la puede descargar, imprimir y presentarla en el banco. Y ya le puede permitir hacer el pago de 2 o 3 meses, la cantidad de meses, ¿verdad? Que usted desea cancelar en caso sea mayor a 1, ¿verdad? No, con respecto a la parte de las moras, no se van a cancelar moras desde que comenzó la parte de la pandemia, por parte de la universidad eliminaron la parte de las moras, entonces ni en la sede de Malacatán ni en la sede de San Marcos se está haciendo cobro de moras por haber hecho el pago. De igual forma, el doctor Abimael, en la primera conferencia que se tuvo de información general, se les dieron también esas instrucciones, entonces no deben de cancelar multas por mensualidad de marzo, abril, mayo, ¿verdad? Entonces solamente para que lo puedan tomar en cuenta. Y si se pagaron los 480, para los de sede San Marcos, es el pago normal, ¿verdad? Que se tiene que realizar. En el caso de Malacatán son 450 los que cancelan, entonces esos 450 es el pago normal de mensualidad que deben de seguir realizando. Para San Marcos, 480. Sí, se tiene que pagar el mes de mayo para poder venir y poder presentar la evaluación. Deben de presentar deben de tenerse cancelado el mes de mayo, ¿verdad?
En el caso de las mensualidades, estas son instrucciones, así fueron autorizadas el pago de las mensualidades. Entonces, hay algunas diferencias, la parte de laboratorios, instalaciones y algunos otros detalles, por eso se cancelan 450 y 480. En el caso de Diana, que si pregunta que si puede pagar hasta junio, ¿se puede? Sí se puede, solamente el día de mañana que nos llame a la oficina, nos indica que cuántos meses son los que quiere cancelar para que se pueda generar la orden de pago. No, pueden hablar nuevamente al número de teléfono Darling y ya se lo mandamos directamente a 1 o 2 meses, ¿verdad? A su número de carnet. Los que están becados, ¿qué proceso deben de realizar para los exámenes online? Las personas que están becadas automáticamente ya deben de tener la parte de la constancia, solamente si pasaron a confirmar a la administración con la licenciada Patricia Díaz el proceso de beca, ¿verdad? Que es para las personas que ya tienen la parte de las becas, ¿verdad? Bueno, les voy a volver nuevamente a anotar el número de teléfono de las oficinas para que puedan comunicarse el día de mañana para poder aclarar cualquier inquietud, mandar órdenes de pago o informarles el horario de atención, ¿verdad? De cómo se puede hacer para las personas que están en otros municipios. Entonces, por parte de nosotros sería únicamente eso, licenciada Sonia, licenciada Lucía, no sé si tendrán alguna otra información adicional. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto al curso. Y si no, pues les agradezco a todos su atención y su participación. Si tuvieran alguna a lo largo de estos días sobre el curso, sobre algún tema que no les haya quedado claro o algo, pueden hacérmelo saber por WhatsApp. Yo les mando un audio, algún documento para que les apoye y les queden claros los temas. Entonces, no sé si alguien tiene algo que decir. Nos despedimos. Sí, sí les voy a mandar las diapositivas. Igual se las hago mandar por medio de los presidentes. Alguien aquí había comentado antes de todo lo administrativo de que les habían avisado de la clase una hora antes, una hora después de que había empezado, creo que sí. Yo en cuanto supe, creo que a mediodía les mandé al presidente de cada clase la información. Entonces siempre estén pendientes del grupo de cada sección para la emisión. Sería lo único que les pediría. Y ahí voy a mandar diapositiva. Fue de Malacatán.